Bienvenidos al Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos a 3 cuadras de la Casa Blanca desde Washington. Ya saben ustedes que al final del programa pueden encontrarlo completo o algunos apartes en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy al Club de Prensa. En primer lugar, el corresponsal del diario Reforma de México, José Díaz Briceño. Pepe, bienvenido como siempre. Gracias, Juan Carlos. Juan Carlos Hidalgo, investigador costarricense del Cato Institute aquí en Washington, bienvenido también. Buenos días. Y Muni Jensen, analista política del Club de Prensa, bienvenida esta vez. Gracias. El primer asunto tiene que ver con lo que posiblemente sea el problema más grande del mundo, en lo que tiene que ver con la geopolítica, que es la guerra en Siria. Guerra donde han muerto más de 200.000 personas en los últimos 3 años, en donde se mantiene como dictador Bashar al-Assad, hombre que sucedió a su padre, Hafez al-Assad, una familia que desde finales de los años 70 está en el poder en ese país. Han no solamente muerto esa gran cantidad de personas, 250.000 de personas, sino que Europa se está inundando de refugiados sirios, gente que está tratando de salvar la vida de sus hijos, que está corriendo el riesgo de atravesarse el Mediterráneo en unas balsas inflables, pagando fortunas a una cantidad de delincuentes que tienen redes de inmigración ilegal. Eso por una parte, pero todo este problema se trasladó ayer a las Naciones Unidas, en donde tiene lugar la edición número 70 de la Asamblea General de ese organismo. Y ayer hubo 2 discursos importantísimos sobre el asunto, uno del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, otro del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Y ambos, que además no se la llevan nada bien en persona, uno les ve la cara y yo creo que quisieran decirse cosas muy feas si pudieran. El señor Obama, por una parte, dijo que la solución en Siria puede pasar por la colaboración internacional siempre y cuando el señor Assad no siga en el poder. Él dice, el señor Assad reaccionó a unas manifestaciones pacíficas con verdadera brutalidad y no debería seguir en el poder. Eso por un lado. Pero en cambio Vladimir Putin, que señaló que está dispuesto a colaborar con Estados Unidos, pues anunció, y ahí cogió con los pantalones abajo a la diplomacia estadounidense, que ha llegado a un acuerdo con Irak, Irán y Siria para combatir al Estado Islámico, el grupo que está cometiendo atentados terroristas en esa zona, pero señaló además que hay que fortalecer al señor Assad. Justamente está llegando a arreglos con Assad para combatir al Estado Islámico. ¿Cómo se puede resolver semejante lío? Decididamente pareciera que la diplomacia rusa está agarrando al presidente Obama como 2 pasos atrás siempre. No avisó del armamento y algunos aviones que había colocado dentro de Siria, y ahora también este objetivo de colaboración regionalmente. Sinceramente, el brindis que ayer hicieron el presidente Obama y el señor Putin pareciera un poco falso, en tanto las visiones que presentaban los dos eran gigantescas. Ahora, hay que decir, mucho del discurso de Putin pareciera tener sentido, sobre todo cuando hablan sobre el respeto a las reglas internacionales. Ellos dicen, ustedes se quejan de que el señor Assad ha fallado en algunas cosas, pero ustedes mismos han fallado al intervenir en Irak, al intervenir en Libia, que ha creado todo este desorden. Son 12 millones de desplazados, muchos de ellos llegando a Europa, muchos de ellos en Jordania y en otros países vecinos. Esto no se va a resolver entre ellos dos. Juan Carlos Hidalgo. Es un punto muy interesante, porque efectivamente el presidente ruso lleva cierta razón en señalar el fracaso del intervencionismo estadounidense en el Medio Oriente. Libia es un caos, Irak ni qué decir. Y entonces la solución, o por lo menos la propuesta de Putin es, por eso es que hay que fortalecer al régimen de Bashar al-Assad. Es curioso porque ambos países tienen una relación muy buena con otro dictador regional, que es el presidente de Egipto. Entonces y hace poco incluso el presidente Putin visitó el Cairo y le regaló al presidente egipcio al-Sisi una Kalashnikov, ¿verdad?, de regalo. Entonces parten del punto de que siempre y cuando hay un dictador fuerte que pueda mantener a un país caótico bajo control con un ejército fuerte, entonces esto va a proveer la estabilidad que tanto se necesita en una zona del planeta tan inestable como es el Medio Oriente. Ahora bien, el problema es que parece que esa estabilidad de Bashar al-Assad ya se fue. Ya el régimen de Bashar al-Assad, aún si dejamos de lado todas sus violaciones a los derechos humanos, el uso de armas químicas y demás, es insalvable, pues ya pasó su punto de rescate. Y es por eso que entonces la posición de Estados Unidos es, más bien, el régimen alimenta la insurgencia, el régimen es el que está dándole aire a grupos como el Estado Islámico, y por eso es que hay que reemplazarlo. Lo que no ha logrado decir todavía el Departamento de Estado y la Casa Blanca es reemplazarlo con qué,
cómo se va a reemplazar el régimen de Bashar al-Assad sin crear el caos que hemos visto, por lo menos en Libia, donde es más claro que reemplazar a Gaddafi generó una guerra sectaria terrible, el surgimiento de células de Al-Qaeda, del Estado Islámico y demás. Así que es una posición sumamente compleja. La geopolítica está por todos lados. También aquí Rusia no solo tiene un interés propio por combatir el islamismo, que Rusia, acordemos que también tiene un problema en el sur, en el Cáucaso principalmente, sino también el deseo de proyectar a Rusia nuevamente como una potencia global con intereses en el Medio Oriente y una potencia que ya está de vuelta luego de lo que fue la humillación de la desintegración de la Unión Soviética en los años 90. Recordemos que fue la primera aparición de Rusia en las Naciones Unidas en 10 años y tenía la obligación Putin de robarse el show, y eso intentó hacer, y creo que con un éxito moderado. También recordemos que cada uno de estos, tanto Putin como Obama, tenía unos objetivos domésticos además de los geopolíticos. Geopolíticamente ambos presentaron dos visiones completamente distintas del mundo y dos visiones distintas de cómo manejar el problema del Medio Oriente. Cada uno tenía un mensaje que mandar a su propio país. Por un lado, Putin está en una economía desgastada, está políticamente un poco vulnerable. Recordemos que sacó unas fotos de él sin camisa y mostrando mucha fortaleza recientemente. Esas son todas medidas como para tratar de recordar y unir la visión de los rusos con la fortaleza de Rusia con la fortaleza de su presidente. Obama, sin embargo, está al final de su mandato, está queriendo dejar su legado en el mundo, tiene unos objetivos distintos, está cómodo con la economía de Estados Unidos, está tratando de meter tímidamente los pies en la campaña electoral del 2016 y sus objetivos son completamente diferentes. Dicho esto, se vio Obama un poco a la defensiva, se vio un poco retrasado a la hora de dar sus declaraciones y sorprendido frente a las decisiones que tomó Putin en la ONU, que pareció estar dominada por China, por Irán y por Rusia y no por Estados Unidos, como suele suceder. A mí me llamó muchísimo la atención este anuncio de un acuerdo de compartir inteligencia entre Damasco, Moscú, Teherán y Bagdad. Bagdad, principalmente. O sea, recordemos que la embajada estadounidense más grande del mundo se encuentra en Bagdad, que Estados Unidos invadió ese país para supuestamente liberarlo, y ahora resulta que vía Teherán, porque Teherán, Irán es el que domina ahora la política iraquí, ahora resulta que este país más bien está terminando en la esfera rusa, luego de, ¿cuánto fueran la cantidad de vidas estadounidenses que se perdieron liberando supuestamente ese país? Cambio de asunto parcialmente o sutilmente. Hay un artículo en la revista Time de Ian Bremmer, refiriéndose a las Naciones Unidas, organismo multilateral importantísimo, y sobre todo defendiendo a la ONU. Hay gente que se queja muchísimo de estas organizaciones multilaterales a nivel regional de la OEA, hay gente que dice que no sirve para nada, hay gente que dice que la ONU tampoco sirve para nada, aparte de que hay unos burócratas ahí en la Tercera Avenida en Manhattan muy contentos y viajando por el mundo. Pero el señor Ian Bremmer hace una reivindicación de la ONU y dice que la ONU es un organismo necesario. Incluso el artículo se titula "Estos 5 hechos explican por qué necesitamos a la ONU", y los dos primeros son muy llamativos. Los fondos de alimentación de la ONU permiten que 80 millones de personas al año reciban algún tipo de soporte alimenticio para que puedan sobrevivir. Y dice además también que ACNUR, el organismo de la ONU encargado de los refugiados, está dándoles atención a 12 millones de personas. ¿Debería la ONU continuar existiendo simplemente por esto, que no parece de poca monta? Yo creo que hay incluso todavía más razones por las que debiera seguir existiendo la ONU. Es muy difícil defender a elefantes burocráticos como la OEA, donde es tan difícil encontrar algunos ejemplos de éxito, excepto las misiones electorales o la defensa de los derechos humanos, pero en el caso de la ONU el régimen es muy distinto. A mí me parece donde se está jugando su futuro la ONU es en la reforma al Consejo de Seguridad, donde ya no refleja los juegos geopolíticos en el mundo, y donde es más importante que países como Alemania asuman de forma real sus atribuciones que ya tienen, digamos, de facto, pero que no son reconocidas ahí en el organismo. Hay que decir también, el señor Ian Bremmer es un consultor de la firma Eurasia, pero hay incluso cosas más pequeñas, más cercanas a nuestro continente, como en el caso de Guatemala, donde recientemente debió renunciar el presidente por acusaciones de corrupción, donde la ONU también colaboró con una comisión para ayudar a la fiscalía. Juan Carlos César. Yo soy un gran crítico de la ONU, una burocracia enorme, con salarios hiperinflados, fuente de corrupción masiva,
y el mismo artículo de Ian Bremmer señala muchos de los casos de corrupción sonados que han ocurrido bajo el amparo de la ONU. Sin embargo, hay que reconocer, como el mismo Ian Bremmer dice, que para entender el rol de la ONU hay que entender el contexto en el que fue creado, que fue luego de 2 grandes guerras mundiales, de la destrucción de más de la mitad del planeta, la muerte de millones de personas. Y se puede decir que desde que se creó este organismo, efectivamente el planeta Tierra, la humanidad ha vivido una época de 70 años de relativa paz y estabilidad. Así que podemos ver el vaso una mitad lleno en el sentido de que efectivamente la ONU puede estar cumpliendo algún tipo de función. Esto no quiere decir que sea una organización muy defectuosa en muchas áreas. Por ejemplo, su Comisión de Derechos Humanos actualmente está siendo presidida por Arabia Saudita, un país que está a punto de ejecutar a un disidente político y una vez que lo ejecuten no van a crucificar su cuerpo, lo cual quiere decir nuevamente que es una organización que es el reflejo de los países que son miembros y en muchos casos estos países no son necesariamente ejemplos de civilización. Debería reformarse el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad es el organismo encargado de mantener la paz y la seguridad internacionales, si no me falla la memoria, desde cuando estudié la Carta de la ONU. Tiene 15 miembros, 5 de los cuales son miembros permanentes, que son Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido, Inglaterra. Por supuesto, esta arquitectura institucional se construyó cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Incluso el nombre de ONU, United Nations, parece que lo puso Franklin Delano Roosevelt, presidente de Estados Unidos. Ese sí, un hombre realmente importante, en una cita una noche en la Casa Blanca cuando tenía de huésped a Winston Churchill. Churchill le preguntó, porque Churchill durmió varias semanas aquí en la Casa Blanca, Churchill le preguntó cómo le ponemos al organismo, y lo que cuentan los historiadores es que esa noche Roosevelt en su silla de ruedas fue hasta la puerta del dormitorio de Churchill y le dijo United Nations, y ese fue el nombre de la organización. Incluso hay una anécdota muy divertida aquella noche, porque esa noche Winston Churchill salía de la ducha y estaba desnudo en su habitación cuando irrumpió Franklin Roosevelt, el presidente de los Estados Unidos, y Roosevelt en su silla de ruedas le dijo perdóneme. Churchill estaba completamente desnudo y Churchill le contestó con su gran sentido del humor: el primer ministro del Reino Unido de Irlanda, de la Gran Bretaña, Irlanda del Norte, no tiene nada que ocultarle al presidente de los Estados Unidos. Lo cierto del caso es que habrá que cambiar el Consejo de Seguridad. Eso es un aspecto más de esta relación especial, ¿verdad? Sí. Entre el Reino Unido y Estados Unidos. Mira, hay mucha presión para que el Consejo de Seguridad refleje la realidad del siglo XXI. Claramente el Consejo de Seguridad, estos 5 países miembros permanentes, reflejan a los grandes triunfantes de la Segunda Guerra Mundial, una realidad que ha cambiado. Ahora tenemos países con vocación global que aspiran a ser parte de este Consejo de manera permanente. El caso de Brasil, el caso de la India. La pregunta es qué vendrían a aportar estos países específicamente a este Consejo de Seguridad, si lo harían todavía más ingobernable, porque hemos visto de que los pesos y contrapesos que hay dentro del Consejo de Seguridad han servido para que muchas veces los países se brinquen en el Consejo de Seguridad para llevar a cabo sus ambiciones de intervención. Por ejemplo, el caso de la guerra en Irak se hizo sin aprobación del Consejo de Seguridad, la misma guerra de Kosovo se hizo sin aprobación del Consejo de Seguridad. Así que yo no sé si meter más países más bien complicaría más las cosas. En el caso de Alemania creo que sería un país que reflejaría positivamente algún tipo de su presencia, su dominio actual sobre la política europea. El problema es que yo creo que el mismo Alemania más bien no tiene esa ambición global porque todavía es perseguido por el pasado, ¿verdad? Es una discusión que vamos a tener por muchísimos años. Yo no veo que Estados Unidos en su momento ha apoyado la idea de incluir a países como la India, en su momento incluso apoyó la idea de meter a países como Brasil, pero al final de cuentas creo que más bien son palmaditas en el pecho y menos deseo real por reformar ese organismo. Y esos 5 miembros permanentes tienen poder de veto. Yo creo que los llamados a reformar el Consejo de Seguridad, a reformar las Naciones Unidas, las críticas que se le hacen a la enorme burocracia y lo costoso que son los programas, son prueba misma de que las Naciones Unidas no puede dejar de existir. Yo creo que si uno lo compara a la ONU con una ONU perfecta, sin duda se queda corta, pero si uno compara al mundo con Naciones Unidas o sin Naciones Unidas, yo sí prefiero uno en donde existe esa organización. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. La semana pasada, el miércoles, anunciaron en La Habana los países garantes del diálogo de paz entre el gobierno colombiano, que encabeza el presidente Juan Manuel Santos, y las FARC. Anunciaron un acuerdo sobre la justicia transicional.
sobre lo que se va a llamar la Jurisdicción Especial para la Paz. El anuncio además se hizo con presencia del presidente Santos y de Timoleón Jiménez, alias Timochenko, el jefe de las FARC. Ahí se dijeron varias cosas en esencia, por ejemplo, que si un integrante de las FARC ha cometido un delito grave y lo confiesa con todos sus detalles y la confesión se hace rápidamente, pues puede pagar una pena de entre 5 y 8 años con una restricción efectiva de la libertad en condiciones especiales. Eso lo han entendido algunos como que, digamos, estaría en una colonia agrícola o en una finca, por supuesto restringida su libertad, y que esas serían las condiciones especiales. Por otro lado, en el anuncio se habló de un tribunal especial, en donde podría haber denuncias contra muchísimas personas, no solamente integrantes de las FARC, sino empresarios que hayan patrocinado grupos paramilitares, incluso contra exmandatarios colombianos. Ha habido menciones de ese tipo de cosas. Eso ha generado cierta inquietud. Ayer el jefe negociador del gobierno colombiano, Humberto de la Calle, dijo que no, que todavía falta por definir algunos puntos, que por supuesto jamás se ha pensado que un expresidente colombiano pueda llegar a ser denunciado ante este tribunal. Pero resulta que Iván Márquez, el jefe negociador de las FARC, ha enviado por Twitter algunos mensajes. El primero dice: la Jurisdicción Especial para la Paz, ese tribunal es un acuerdo en firme, es decir, no hay nada de que esté por definirse. Y la otra cosa que ha llamado la atención es que ha escrito lo siguiente, dice: las sanciones restaurativas de la Jurisdicción Especial para la Paz, es decir, quienes cumplan ese tipo de sanciones, no están condicionadas ni a arraigo ni a vigilancia, sino a cumplimiento laboral de la sanción. Es decir, que una persona que ha cometido un delito grave no va a estar restringida su libertad, o no va a haber su libertad restringida a cierta zona, y tampoco va a estar vigilada. Simplemente cuenta la verdad, cumple con un servicio social, una gestión laboral, y ya está. ¿Es grave esto? ¿Le complica la vida esto al proceso de paz? A mí lo que me preocupa de estos días después del anuncio que se hizo es que parece ser que las FARC están haciendo un mejor trabajo explicándole a los colombianos el contenido y las implicaciones del acuerdo que el gobierno. El gobierno se ha tropezado, ha habido contradicciones y sobre todo muchísima vaguedad en la explicación de los términos que han utilizado en el anuncio, como el tribunal especial y las condiciones para reclusión y para reparación. Me preocupa que las FARC en este momento están dominando la agenda noticiosa. En pocos minutos hablará seguramente el presidente Santos, también un poco 2 pasos atrás como Obama en las Naciones Unidas, y creo que lo que se anunció tiene mucho más forma que fondo, y que el fondo lo están escribiendo quienes lo están explicando en este momento. Juan Carlos Hidalgo. Eso es la parte más preocupante de todo esto. El diablo está en los detalles, y ciertamente son las FARC los que están poniendo los detalles. y no hemos visto una apertura por parte del gobierno colombiano para decir exactamente cómo va a funcionar este proceso de justicia. Ahora bien, si efectivamente va a ser como lo está diciendo Timochenko, en donde ni siquiera va a haber restricciones espaciales. Iván Márquez, el jefe negociador del gobierno. Iván Márquez, donde no va a haber restricciones espaciales de la gente que va a someterse a este proceso. Entonces, habrá que ver la reacción del público colombiano. Al final de cuentas, la suerte de este proceso de paz en teoría se va a definir en un plebiscito, un referendo. Serán los colombianos los que decidan si aceptan este tipo de cuestiones, y si esta muy diluida justicia que enfrentarían los líderes de las FARC por los tremendos crímenes que han cometido, es un trago que están dispuestos a tomar los colombianos con tal de que se acabe este conflicto. Yo sinceramente lo veo difícil, pero a lo mejor ya hay tanto hartazgo con todo este tema, el proceso de paz, que más de un colombiano está dispuesto a pasar la página. Pepe. Simplemente decir que, bueno, y mientras tanto el reloj corre, algunas personas muy optimistas al momento de la semana pasada cuando se hizo el anuncio, y sin embargo el tema de justicia transicional es un tema complicadísimo que no necesariamente en otros países del mundo todas las personas han salido satisfechas. Cambio de asunto, Juan Carlos, el diario The Washington Post trae un artículo en las últimas horas sobre la campaña presidencial aquí en Estados Unidos. Las elecciones son en noviembre del año entrante. Dentro de los precandidatos republicanos, que ya algunos han renunciado, como Scott Walker, el gobernador de Wisconsin, son más de 15 todavía,
encabeza las encuestas Donald Trump. Sigue encabezando las encuestas. El porcentaje, el promedio de los últimos sondeos de la página Real Clear Politics está así. Donald Trump tiene el 23,4%, seguido por Ben Carson con el 17%, Carly Fiorina con el 11,6%, Marco Rubio con el 9,6% y Jeb Bush con el 9,2%. Es decir, que Bush está en quinto lugar. En una encuesta de hace muy pocos días, de la NBC y el diario The Wall Street Journal, el señor Jeb Bush tenía el 7% y estaba también de quinto, y estaba en el primer lugar Donald Trump con el 21%. Jeb Bush para algunos era el candidato más fuerte, exgobernador de la Florida, hijo y hermano de presidentes, pero dice el diario The Washington Post que si él no empieza a mejorar en las encuestas, los donantes, y aquí es clave la cantidad de dinero que uno pueda conseguir para hacer una campaña, o en todas partes, en todos los países del mundo pasa lo mismo, pues los donantes se le van a retirar y no le van a dar dinero. ¿Se puede hundir Jeb Bush? Bueno, hemos visto que tan rápido se puede hundir un candidato llamado establishment, del establecimiento, ¿verdad? Vimos que Scott Walker, que por muchos lo daban como uno de los favoritos en esta carrera presidencial, se retira de la campaña 300 días antes de que se emite el primer voto. Si efectivamente los donantes le quitan el apoyo a un candidato y lo hacen de una manera coordinada, ese candidato se hunde de una manera espectacularmente rápida. Ahora bien, al parecer, Jeb Bush cuenta con muchísimo dinero en este momento. Se habla de 120 millones de dólares que le va a permitir mantenerse, pero sus números en las encuestas se deterioran a un paso, no un paso acelerado, van progresivamente deteriorándose, pero de una manera sostenida. Y su presencia mediática y su presencia en los debates no terminan de convencer. Otros están robando el show de una manera negativa como Donald Trump, de una manera positiva como Carly Fiorina o Marco Rubio. Sí. Ahí el gran rival al parecer en materia de donantes y en materia del apoyo al establishment es Marco Rubio, y entonces entre más descolle Marco Rubio dentro de esta campaña, más problemas va a implicar esto para Jeb Bush. 30 segundos. Yo creo que está equivocado el Washington Post y que Jeb Bush está jugando el juego largo, esperando que la espuma de Trump suba y baje, la de todos los demás candidatos, está recogiendo dinero y no se está dejando presionar de los otros a salir con unos anuncios prematuros. Él es Bush, no podemos olvidarnos que tienen uno de los aparatos de campaña más efectivos de los últimos tiempos. 30 segundos, Pepe. Rapidísimo, decir que en los debates no pareciera que el exgobernador Bush quisiera realmente competir por la presidencia. Mucha gente lo acusa de no tener el ánimo, las ganas, la vibra, y en ese sentido Rubio ha hecho un gran papel. No hay que quitar del renglón que es una persona que ante las cámaras es un orador fundamental. Ya volvemos a Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa en NTN 24. Anoche aquí en Estados Unidos, Stephen Colbert, el director y presentador de uno de los programas de humor más famosos de la noche, invitó a Michelle Obama, la primera dama de Estados Unidos, y le dijo: ¿y usted qué quiere hacer cuando salga de la Casa Blanca, que será el 20 de enero de 2017? Y ella dijo: mire, dedicarme a la educación de mis hijas con Barack, pero además sabe de que tengo muchas ganas. Y él le pregunta de qué, ella dijo: de poder abrir una ventana. Esta señora no puede abrir una ventana por razones de seguridad. Buen deseo ese, ¿no? Sí, pero en esta época del social media siento decir que el anonimato ha sido perdido por la pareja presidencial, no va a dejar de estar fuera de reflectores. Juan Carlos Hidalgo. Son esas pequeñas cosas que uno no se imagina qué tan diferente vive una pareja, de verdad, dentro de esta burbuja que es la Casa Blanca. Bonilla. Porque no importa cuánto privilegio tenga uno, los gustos simples son los que siempre se quedan. Gracias a los tres. A ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa. Cuando Hillary, que dice que tiene 9 años de